pues vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que nos dirija a través de su palabra y podamos seguir de aquí fortalecidos en el Señor. Señor, queremos darte muchísimas gracias por lo que tenemos por delante, Señor, que es la lectura de tu palabra, y te pedimos, Señor, que nos hables a través de ella, que también me uses a mí para decir las palabras adecuadas y también para no decir las palabras que no debo decir. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para aceptar tu palabra, para ponerla en práctica y para que, Señor, nos hagamos igual que como hemos entrado en esta mañana, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y queremos, Señor, que actúe en nuestras vidas y podamos servirte como tú te mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Y tengo que confesaros que este pasaje ha sido especial para mí por dos cosas. La primera cosa es porque aquí están los 2 versículos que utilicé para mi bautismo. Y bueno, qué bien, qué recuerdo, ¿no? Qué nostalgia, qué bonito. Y me di cuenta, digo, cuando yo elegí estos versículos, realmente, ¿cuánto entendía de lo que dicen estos versículos? Pues menos que ahora, seguro. Y realmente llama mucho la atención ver cómo los veía entonces y cómo los veo ahora. Y bueno, pero no deja de ser una anécdota. Pero la otra cosa de este pasaje es que no me ha dejado tranquilo, por así decirlo. Parece un pasaje muy ligero y parece fácil de leer y parece que no va a haber ningún problema con él. Y sin embargo, este pasaje me ha tocado. Este pasaje me ha dejado pensando en muchas cosas. Y quizás no todas las pueda decir en esta mañana. Y quizá en algún momento es posible que mi voz no llegue, ¿vale? Es posible que en algún momento me emocione un poco porque estaba realmente preocupado por cosas que veo, cosas que el Señor me va mostrando poco a poco y que veo que hay que seguir luchando con ellas. Yo el primero y toda la iglesia después. Entonces, pues quiero que me acompañéis en este viaje y que podamos verlo juntos y podamos aprender juntos de todo esto. Entonces, primero voy a hacer una lectura del pasaje y luego ya os voy diciendo cositas. Un primer vistazo general. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta ahí la palabra de Dios hoy. Muy bien. He titulado el mensaje con una pregunta. Y cuando yo pongo un título en una predicación con una pregunta es porque va a ser un desafío para nosotros. El título es el siguiente: ¿quieres vencer al mundo? ¿Quieres vencer al mundo? Primera pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Y esto nos va a llevar a, en primer lugar, ¿qué es el mundo? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero lo vamos a repetir. La Biblia menciona al mundo de diferentes maneras. A veces se está refiriendo al mundo como el planeta Tierra, ¿vale? La creación. A veces el mundo se está refiriendo a la humanidad, al conjunto de hombres y mujeres que pueblan la Tierra. Pero la mayoría de las veces, con el mundo, se está refiriendo a un sistema de pensamiento que es completamente ajeno a Dios, que no tiene en cuenta a Dios, que es contrario a Dios y que está gobernado por Satanás. Es a ese mundo al que tenemos que vencer, al que tenemos que derrotar. Entonces, una vez puesta la predicación en perspectiva, vamos a recordar que durante las últimas semanas que hemos estado viendo Primera de Juan, hemos hablado mucho de una palabra.
y es el amor. Hemos hablado mucho de que debemos amar a Dios, y esto tiene que ser una realidad. Tenemos que amar a Dios, y que esto se ve también en el amor por los hermanos, en el amor por los que han creído en el Señor, el amor unos con otros. Amor, amor, amor. Primera cosa que ya me deja tocado: ¿cuánto de todo lo que hemos estudiado en la primera carta de Juan ha cambiado vuestra vida? ¿Cuánto estas predicaciones han cambiado vuestra vida? ¿Realmente nos hemos quedado igual? ¿Nos hemos quedado igual después de escuchar la palabra de Dios? Yo espero que no. Yo espero que de verdad haya penetrado en nuestro corazón profundamente y que podamos decir, realmente yo tengo una preocupación por amar al Señor y por amar a mi prójimo. Esto debería ser una realidad para nosotros, para cada uno de nosotros. Es muy, muy, muy importante. Porque si tenemos, pues si nos ocurre esto muy a menudo, de escuchar predicaciones de la palabra del Señor y salir igual que como hemos entrado, algo no va bien, algo no está funcionando, ¿vale? Y no puede ser. Entonces, cuando hemos visto sobre el amor, estábamos hablando desde un punto de vista casi, podríamos decir, ético, por decirlo, poner una etiqueta más de estudio, un contexto ético, pero ahora vamos a ir a un criterio doctrinal, de pensamiento, ¿vale? Antes hablábamos de acción y sentimiento, ahora vamos a hablar de pensamiento, de criterio doctrinal, de lo que creemos, de nuestras convicciones, de lo que realmente está grabado en nuestra mente, ¿vale? Cuando nosotros hemos creído, algo se ha quedado grabado en nuestra mente y tiene que permanecer ahí. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿En qué hemos creído? ¿En quién hemos creído? Y en el primer lugar vamos a ver uno de los temas recurrentes de Juan. Juan se preocupa aquí por asegurar a los creyentes genuinos la seguridad de su salvación. La salvación es segura. La salvación no se pierde. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera frase que es muy, muy, muy clara. Y supongo que alguno diréis, bueno, Juan ya ha dicho esto antes. Juan está repitiendo una idea que ya ha dicho antes. Sí, también ha repetido lo del amor al hermano, ha repetido lo del amor a Dios y va a repetir lo del amor a los mandamientos del Señor o en la obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Por qué Juan repite tanto las cosas? ¿Por qué Juan es tan pesado? ¿Por qué Juan parece un viejo cascarrabias que siempre dice lo mismo? Es que nunca dice nada original. No. ¿Sabéis por qué? Porque Juan es un buen maestro. Y los buenos maestros repiten las cosas muchas veces. Y a lo mejor los alumnos a veces se pueden decir, bueno, es que qué pesado, siempre otra vez lo mismo. Otra vez vamos a ver el tema de, yo qué sé, lo que sea. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Porque lo tienes que aprender, porque lo necesitas para tu vida. Y esto ocurre no solamente en el colegio, en el instituto, ocurre también en la vida del creyente. Necesitamos que nos insistan y nos insistan y nos insistan, porque son verdades muy, muy, muy importantes, que si no las tenemos en cuenta, nuestra vida no cambia. Y por eso hay que insistir, 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 insistir. ¿Tú tienes dudas de tu salvación? Pues te recuerdo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el enviado de Dios, es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, es decir, todo el que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, los hijos. Es decir, repetimos,
Todo aquel que cree que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Tiene el nuevo nacimiento. Ha sido regenerado. ¿Vale? Todo el que ha creído en Jesús ha sido nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Entonces, si hay un nacimiento, hay un padre y hay unos hijos. Y hay un amor genuino hacia nuestro Padre que nos ha engendrado. Y hay un amor genuino hacia nuestros hermanos. Y todo eso es algo que ya hemos visto, pero lo tenemos que repetir una vez y otra vez y otra vez hasta que nos entre en esta cabezota que tenemos. Porque somos muy duros de cabeza. También somos muy duros de corazón. Pero el Señor insiste, 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 porque tiene que entrarnos. Tiene que entrarnos. Entonces, Jesús nos responde que este nuevo nacimiento solo es posible cuando se cree que, Juan nos responde que este nuevo nacimiento solo es posible cuando se cree que Jesús es el Cristo. Si no tenemos claro eso, si no tenemos claro que Jesús ha sido enviado por Dios, por el Padre, con una misión, la misión de pagar por nuestros pecados, si no creemos esto, no somos de Dios, no hemos nacido de nuevo. Esto es muy importante porque había falsos maestros que estaban en medio de la congregación que enseñaban que Jesús no podía ser el Cristo. Que Jesús era el hombre y Cristo era la parte divina que iba aparte, por otro lado. Pero aquí Juan lo vuelve a insistir. Jesús es el Cristo. Si tú crees eso, tú has nacido de nuevo. Y si tú no crees eso, tú no has nacido de nuevo. Y puedes ser el tío más inteligente del mundo, y puedes ser el maestro con más seguidores del mundo, y puedes tener 1 millón de seguidores en Instagram. No importa, no tiene la menor importancia, porque tú no has nacido de nuevo. Y eso es lo importante. Esa es la realidad, lo verdaderamente importante. Entonces, este nacimiento tiene una respuesta para Dios y una respuesta para la familia de Dios. Y si nos podemos fijar en 2 versículos que hemos visto la semana pasada. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay un amor que surge por naturaleza. Y tiene que surgir porque hemos nacido de nuevo. Y tenemos una nueva familia. Y ese amor tiene que funcionar. Pero alguien me puede decir, vale, ¿y cómo amo a nuestros hermanos? ¿Cómo puedo amar a mi hermano? Es que es muy difícil. Es que no me sale tan natural. Yo estoy seguro, estoy convencido de que he creído en Jesús. Pero lo de amar a los hermanos me cuesta. Puede pasar. Hay personas a las que les es muy fácil amar a Dios, porque sienten todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y en respuesta aman a Dios. Pero les cuesta amar a los hermanos. Pues porque tienen discusiones, porque no piensan igual, porque hemos tenido un problema, porque discutimos, porque le tengo envidia o me tiene envidia. Ese tipo de cosas, 1000 cosas que pueden pasar. Simplemente somos menos, podemos ser menos cariñosos con la gente. Vale, no me sale. ¿Cómo lo hago entonces? Pues lo bueno que tiene aquí Juan es que hay 3 cosas, 3, que tienen que haber en un creyente. El amor a los hermanos, el amor hacia nuestro Padre y la obediencia a sus mandamientos. Las 3. Y tienen que ser las 3. No vale una, no valen 2, no valen 3. O sea, sí valen 3, perdón. Sí valen 3. Sí valen 3, David. ¿Vale? Entonces sí, valen 3.
pero es que todas están conectadas entre sí. Antes estábamos viendo que si amas a Dios, amas a tus hermanos. Si amas a tus hermanos, amas a Dios. Y ahora vamos a ver que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Fijaos, ¿quieres amar a los hijos de Dios y no sabes cómo? Pues en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Os he dicho que no se podían tener 2 de las 3, pero realmente si haces 2 de las 3, la tercera va a salir sola. Si tú amas a tu Padre celestial, y obedeces sus mandamientos, esto va a provocar de forma segura el amor a los hermanos. Porque el amor a los hermanos no es un simple sentimiento, es más que eso. Es más que eso. Y si tú estás obedeciendo los mandamientos del Señor, al final eso implica el cuidar a tus hermanos, el amarles, el preocuparte por ellos, el estar echándoles un capote cuando hace falta, el perdonar cuando te hacen algo malo, el no provocar al hermano. Todo eso son mandamientos del Señor que te van a hacer amar al hermano. Cuando tú amas a tus hermanos y tú amas a Dios, esto va a provocar que obedezcas a Dios. Porque el amor a Dios y a los hermanos va a provocarte que tú cumplas sus mandamientos. Si tú amas a los hermanos y obedeces los mandamientos de Dios, es porque amas al Padre. Entonces, al final, todos se relacionan unos con otros. Entonces, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No podemos negar ninguno de estos 3. No podemos. No hay forma. ¿Y qué dice además de los mandamientos de Dios? ¿Qué dice aquí Juan acerca de los mandamientos? Versículo 3. Y fijaos, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son una carga pesada para nosotros. ¿Y esto no os suena de algo? ¿Esto no lo hemos oído antes? Claro que lo hemos oído antes. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Vamos a ir a Juan, capítulo 14. Versículo 15. ¿Tenemos? Dice así Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fijaos qué interesante es toda esta relación. La relación del amor, la obediencia. Amor y guardar su palabra. Amor y amarse unos a otros. Todo está unido. Todo está unido. Pero además, Juan nos recuerda que los mandamientos de Jesús, los mandamientos del Señor, no son gravosos, no son cargas pesadas, no son imposibles. Evidentemente está haciendo un contraste. Cuando Jesús hablaba de sus mandamientos, que no eran gravosos, hacía un contraste con lo que hacían los fariseos.
Los fariseos añadían mandamientos a los mandamientos, y más leyes, y más normas, y la gente estaba agobiada, y la gente no sabía qué hacer, y la gente estaba completamente perdida porque se perdía en 1.000 millones de cosas, de pequeñitas cosas que tenía que cumplir, porque los fariseos añadían y añadían y añadían. Y eso a Jesús no le gustaba nada. Los mandamientos del Señor no son pesados porque se nos va a hacer natural el querer cumplirlos. El Señor nos va a dar lo que necesitamos para cumplirlos. Bueno, voy a leer rápidamente esto de que los mandamientos no son gravosos en Mateo 11:29. (11, 29 y 30). Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es la misma idea. El yugo, aquel trozo de madera que se ponía encima de los bueyes para poder arar en el campo, el yugo del Señor es bueno para nosotros. Fijaos que nos lleva a seguir el ejemplo de Jesús. Nos lleva a seguir sus pasos. Y dice que siguiendo ese yugo, esos mandamientos del Señor, esa guía de parte del Señor, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Necesitas descanso para tu alma? ¿Necesitas descanso para tu alma? Pues ponte el yugo de Jesús y camina por donde Él te indica, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Pero además, vamos a ir a Juan, capítulo 15. Como veis, es asombroso la cantidad de veces que podemos citar el Evangelio de Juan en la primera carta de Juan, porque es constante, es el mismo autor y hace referencia a lo que él mismo ha contado anteriormente. Juan capítulo 15, versículo 5. Y esto es muy importante. Todo lo que vamos a hacer en cuanto a cumplir los mandamientos del Señor, en cuanto a obedecer los mandamientos del Señor, todo eso no es por nuestras fuerzas, ni por nuestros méritos, ni por nuestras capacidades, ni por nada que nosotros podamos hacer. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Efectivamente, es una realidad. Separados del Señor no podemos hacer nada. Todo esto es posible porque el Señor lo hace posible. Nosotros podemos amar al Señor porque Él nos amó primero. Amamos a nuestros hermanos porque Dios pone ese amor en nosotros. Obedecemos sus mandamientos porque Dios nos da la capacidad de cumplir esos mandamientos y poner ese deseo en nuestro corazón. Porque si fuera por nosotros, si nosotros pudiésemos por un momento decir a Dios, apártate, vete, aléjate de aquí, un momento, y ahora yo voy a ponerme delante de los mandamientos de Dios sin Dios, no podríamos hacer nada. Sería un fracaso absoluto. Nada, pero nada, de nada, de nada. Ni podríamos amar a los hermanos, ni podríamos hacer nada. Porque separados del Señor no podemos hacer nada. Hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, y funcionamos de una manera diferente. Ya no nos ponemos en nuestras propias fuerzas. Ya no es nuestro poder, es el poder de Dios actuando en nosotros, constantemente. Todo es por Él y para Él. Todo, todo, todo. Y vamos al versículo 4 y aquí me voy a parar un poco más. Preguntaba al principio, y era el título de la predicación, ¿quieres vencer al mundo? Y es que
Todo esto ocurre en un contexto. Efectivamente, tenemos a Dios, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva familia en Cristo, obedecemos sus mandamientos, queremos obedecer sus mandamientos, queremos amar a los hermanos, queremos amar al Padre, queremos hacer todo esto, pero vivimos en un mundo, en un sistema que es completamente ajeno a Dios. ¿Y sabéis qué problema hay? Que el mundo y Dios no conviven en paz. Hay guerra. El mundo no acepta a Dios. El mundo no acepta a Dios. Y Dios no puede aceptar lo que dice el mundo. Porque el mundo se guía por lo que dice Satanás. Y ahí es algo que realmente me preocupa. Me preocupa. ¿Estamos en la batalla contra el mundo? ¿O estamos dejando que el mundo entre en la iglesia? ¿Acaso no estamos abriendo ventanas de par en par para que el mundo entre en la iglesia? ¿Acaso no estamos dejando entrar ideas del mundo que son contrarias a la palabra de Dios? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice aquí. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hemos visto que si hemos creído que Jesús es el Cristo, ¿vale? Si hemos creído esto, hemos nacido de nuevo, nacidos de Dios, somos nacidos de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No se conforma con el mundo, no se mezcla con el mundo, sino que lo vence, batalla, pelea. No puedes hacer una pelea así, sentado, tranquilamente. ¿Cómo puedes estar en una guerra espiritual y estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedo? Y yo preparaba este mensaje y me decía, David, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Tú deberías estar en la batalla. Todos deberíamos estar en la batalla. Y sin embargo, la forma de pensar del mundo se infiltra sutilmente en la iglesia. Hay un versículo que realmente hace que me ponga a llorar y está en Lucas capítulo 18 y versículo 8. Porque es algo que me deja muy preocupado. Todos sabemos que el Señor vendrá, que el Señor va a volver, pero ¿qué se va a encontrar cuando vuelva? Está hablando de la parábola de la viuda y del juez injusto, pero en la segunda mitad del versículo 8 dice esto Jesús. Y fijaos qué tenía que estar en el corazón de Jesús para que dijera esto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Volvemos un momento a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe vence al mundo, es la victoria que ha vencido al mundo, la fe. Pero si Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se encontrará todavía hijos fieles que tengan fe, que luchen contra el mundo, que luchen contra este sistema de pensamiento? ¿Lo encontrará? ¿De verdad? ¿O nos habremos mezclado completamente con el mundo? ¿O habremos fracasado? ¿Habremos perdido nuestra fe? ¿Qué pasará? ¿Realmente habrá creyentes genuinos cuando el Señor venga? Y yo miro las iglesias, no nuestra iglesia, todas las iglesias,
y veo un declive. Y veo ideas paganas entrando en la iglesia constantemente. Empezando por el egoísmo, sin ir más lejos. Empezando por el orgullo. Personas que se pelean unos con otros, unos ministros contra otros, porque quieren ser los importantes, porque quieren ser los principales, porque yo me creo que soy apóstol, porque yo me creo que soy más importante que tú, porque tú tienes mucha gente en tu iglesia, pero tú no tienes la enseñanza que tengo yo, que yo tengo una revelación especial. Yo. ¿Dónde está Cristo? Eso está entrando en la iglesia, por todas partes. Y podemos decir, no, aquí no. El orgullo está por todas partes. Y el egoísmo está por todas partes. Yo soy egoísta. Y lo confieso delante de vosotros, yo soy egoísta. Y no quiero que mi fe se tambalee por mi egoísmo. No quiero. No quiero hacer daño a la iglesia de Dios por mi egoísmo o por mi orgullo. Le pido al Señor que no lo consienta. Y así deberíamos pensar todos. Cuando se meten ideas en la iglesia que nos meten durante años y años y años a través de un rectángulo que llamamos televisión. Y nos mete ideas en la cabeza. Día tras día, 24 horas al día, la televisión encendida, diciéndonos cosas que no son las que dice la Biblia. Y nosotros ya las aceptamos y las vemos como una realidad. Y decimos, por ejemplo, los hombres son iguales que las mujeres. Las mujeres son iguales que los hombres. No hay diferencia. No hay diferencia. ¿No hay diferencia en qué? ¿En derechos? Claro que no hay diferencia en derechos. Pero no somos iguales. Dios no nos creó iguales. A los hombres los hizo de una forma y a las mujeres los hizo de otra. ¿Por qué los hombres insisten en comportarse como mujeres? ¿Por qué las mujeres insisten en comportarse como hombres? Y eso se acepta en todas partes. Aquí también. Aquí también. ¿Cuántas personas se han puesto a leer la Biblia y han dicho en algún momento de su vida, qué machista es la Biblia? ¿Cuánta gente? Yo lo he oído un montón de veces. Y lo he oído en la iglesia. Y lo he oído a personas que son creyentes. ¡Qué machista es Pablo! ¡Qué machista! ¿Por qué? Porque yo me quiero poner por encima de lo que dice la Biblia. Porque yo soy más importante. Porque yo quiero ocupar el sitio de los hombres. Y yo, hombre, no quiero tomar la iniciativa que tengo que tomar porque soy hombre. Mejor me oculto como si fuera una mujer. No me voy a comportar como un hombre. No voy a proteger a mi familia. No voy a amarla. No voy a dar mi vida por ella. Voy a esperar que otros lo hagan por mí. Esas ideas están metidas en nosotros. Y nos las han metido por la tele. Y lo han machacado y machacado y machacado y machacado. Y nosotros decimos, no, a mí no me engañan porque yo no creo que los gays estén bien. Eso es lo gordo. Eso es lo que, mira, aquí, mira aquí, y te la meto por otro lado. Esta es la distracción. Pero las ideas del mundo se están metiendo en la iglesia. Y cuando las ideas del mundo se meten en la iglesia, las iglesias empiezan a funcionar mal. Y hay un problema muy, muy serio. Y esto no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que haya fe en Cristo, obediencia a sus mandamientos, amor al Señor, amor a los hermanos. Eso es lo que tiene que haber en la iglesia. Pero ¿cómo va a haber obediencia a sus mandamientos si no los conocemos? Si resulta que encontramos aquí mandamientos y decimos, esto no me gusta.
Están muy bien los mandamientos hasta que me dice que lo que yo estoy haciendo está mal. Entonces, no será así, no será así. No, esto no es así. Esto, lo que ocurre es que en realidad aquí Juan, cuando dice esto, está diciendo lo contrario de lo que dice. Vamos a darle la vuelta a la tortilla para que diga lo que yo quiero. Vamos a cambiar la enseñanza, vamos a retorcer la enseñanza para que diga lo que yo quiero. Y si no dice lo que yo quiero, vamos a hacer una nueva versión de la Biblia para que diga lo que yo quiero. Porque la palabra de Dios no me importa. Yo quiero mi palabra. Y cuidado con pensar eso, porque entonces estamos pensando como los falsos maestros a los que Juan estaba diciendo: sois falsos maestros, sois apóstatas, sois anticristos. Cuidado, cuidado. Estemos alerta. Por favor, despertemos. Por favor, apaguemos la televisión. Pensemos un poco a la luz de la palabra. Dejémonos iluminar por el Señor para que podamos hacer lo que hemos nacido para hacer. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lucha y vence. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Juan capítulo 15, versículo 18. Así es como tenemos que ver la realidad. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El mundo nos tiene que odiar. Y si el mundo no nos odia, es que algo estamos haciendo mal. Porque no estamos reflejando a Jesús. Porque el mundo aborrece a Jesús. Porque Satanás aborrece a Jesús. Y si el mundo nos da palmaditas en la espalda y nos dice: muy bien, entonces es que algo va mal, muy mal. Muy, muy mal. El mundo salta con odio cuando algo de la palabra de Dios se les presenta delante. Y desgraciadamente eso lo he visto tantas veces en una iglesia que me da miedo, y me da una profunda tristeza. Cuando les hablas a algunas llamadas pastoras de lo que dice la Biblia acerca del papel de la mujer y empiezan a echar espumarajos por la boca realmente, y dicen: no, y dices: ¿pero esta es la reacción de una persona creyente? ¿En serio? Y dicen: no, es que Pablo es un machista. Por favor. No se puede amar a Dios y al mundo. No puede ser. No solamente hay una reacción en la gente del mundo, tiene que haber una reacción por nuestra parte. Santiago capítulo 4, versículo 4. Fijaos con qué dureza se dirige Santiago a la iglesia. Fijaos qué duro es. Dice: oh almas adúlteras,
oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es muy interesante este versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Señor nos ama celosamente. No quiere compartirnos con nadie, y menos con el mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Esa fe que cuando venga Jesús no sabemos si habrá. ¿Para qué sirve la fe? Hebreos capítulo 11. Vamos a ver un momento, un versículo de estos del capítulo de la fe. ¿Qué le pasó a Moisés? Capítulo 11, versículo 27. Hebreos 11, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés estuvo sujeto por el Señor, como si lo estuviera viendo, como si estuviera siendo empujado por Él, porque Él sabía, tenía fe, tenía confianza en Dios, y por eso sabía que no tenía que temer a Egipto. No tuvo miedo de la ira del faraón, porque Dios estaba con él. Porque sabía en quién había creído, sabía en quién había puesto su confianza. En Dios. Moisés tenía fe y se pudo enfrentar al mundo y pudo vencer. ¿Para qué más sirve la fe? No solamente para sujetarnos, para guiarnos. Efesios capítulo 6, versículo 16. La armadura de Dios, ¿os acordáis? Este pasaje tan bonito, pero que a veces no lo tenemos en cuenta. Efesios 6, 16. Y fijaos que hay una cláusula al principio, algo que dice al principio. Dice, sobre todo, ya nos hemos puesto parte de la armadura, pero luego dice en el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo se va a defender la Iglesia de las flechas de fuego que va a tirar Satanás si no tenemos el escudo de la fe? ¿Qué pasaría si cuando viniera Jesús encontrara una iglesia sin fe? Pues que se encontraría una iglesia destruida, quemada por Satanás. Necesitamos nuestra fe. Necesitamos fortalecer nuestra fe. La fe tiene que estar ahí. Pero la fe, ¿en qué? Porque la fe no es más que confianza plena. ¿Confianza en qué? ¿En quién? En nosotros. En nosotros que somos muy buenos. En nosotros que hemos triunfado. Nosotros los fuertes, los importantes. Nosotros los que hacemos lo que nos da la gana. Esos. No. No. Versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La fe es en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús. Y que sea Jesús en quien ponemos nuestra fe, ¿no nos dice nada acerca de cómo tenemos que ser nosotros? ¿Acerca de cómo tenemos que comportarnos? ¿Acerca de a quién tenemos que parecernos?
¿Qué pasa con Jesús? Que se ponía el primero en todas las partes, ¿verdad? Que no servía a nadie, sino que se servía a sí mismo, ¿verdad? No, no, no. Jesús fue humilde, siendo el Hijo de Dios. Jesús se humilló. Jesús se humilló. El Hijo de Dios se humilló. Y nosotros no nos podemos humillar. Nosotros seguimos queriendo ser muy importantes. Seguimos queriendo ser lo que no tenemos que ser. No. Nuestra fe está en Jesús, pues hagamos como Jesús. Hagamos como Jesús. Y esto es como un pensamiento, como una rueda realmente, porque volvemos otra vez al principio. Es por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, que nacemos de nuevo y volvemos al principio de la predicación de esta mañana. Y el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y volvemos al amor, al Padre, el amor a los hermanos y la obediencia a su palabra. Todo vuelve a circular. Porque está todo unido, está muy bien enseñado por Juan aquí. Nos vuelve a recalcar lo mismo y vuelve a insistir y vuelve a lo mismo porque este círculo es muy importante, es básico y no nos puede dejar indiferentes, no nos puede dejar indiferentes. Y lo bueno de todo esto es que Dios es el que nos da la capacidad de hacerlo. Y es que, aún teniendo la ayuda del Señor, y fallo como fallo, ¿cómo no voy a pensar que todo esto viene del Señor, todo lo bueno viene del Señor? Que tengo que agarrarme más y buscarlo más, porque lo necesito más. Tú lo necesitas más, tú lo necesitas más, tú lo necesitas más, yo lo necesito más, lo necesito. Y no es lo quiero, es lo necesito, como respirar. Él es el que nos capacita con un nuevo nacimiento para amarle a Él. Él es el que nos capacita para amar a nuestros hermanos. Él es el que nos capacita para obedecer sus mandamientos. La fe en Cristo hace posible el inicio de una vida cristiana, que se fortalece en el poder de Dios. En el poder de Dios. Qué lección tan difícil de aprender. Nos va a llevar toda nuestra vida. Aprender a depender del poder de Dios y no de nosotros. Aprender a someter nuestra mentalidad a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor. Qué difícil, pero hay que seguir en ello, hay que insistir. Una pregunta retórica que no tenéis que contestar, pero pensadla en vuestro corazón. ¿Vosotros habéis creído que Jesús es el Cristo? ¿Vosotros habéis creído que Jesús es el Hijo de Dios? Pues entonces sois nacidos de nuevo. Sois hijos de Dios, comprados a un precio altísimo. Comportémonos como tales. Fortalezcamos nuestra fe en el Señor. Sigamos buscándole con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Busquemos en su palabra. Oremos al Señor. Pasemos tiempo con Él. No dejemos que nos entren ideas de fuera en la cabeza. Tenemos que poner una barrera. Tenemos que estar protegidos. Hay muchísimas cosas fuera que son mucho más en cantidad que nosotros. Y es también algo que está machacándonos constantemente. Si no nos protegemos, si no tenemos el escudo de la fe, ¿cómo no nos va a dañar? ¿Cómo no nos va a afectar? ¿Cómo va a crecer la Iglesia de Cristo si su fe no es fortalecida? Tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos
la carta de Primera de Juan, porque nos llama tantísimo la atención, porque es algo que tiene que chocarnos, que tiene que despertarnos, que tiene que animarnos, pero animarnos para hacer algo, no animarnos para estar contentos en nuestro asiento, sino para buscar de verdad a Dios, para ser esa familia que decimos que somos, porque tenemos un mismo Padre que está en el cielo. Pues la verdad es que es una predicación que me cuesta, y me ha costado y me afecta. Me afecta porque yo no quiero que por mi culpa se dañe la Iglesia. Y creo que ese sentimiento también lo tenéis vosotros. Entonces, busquemos al Señor. Busquémoslo profundamente. Una iglesia no se puede quedar quieta, no puede quedar separada, no puede quedarse conformista. No puede escuchar más al mundo que a Dios. Porque si escuchas más al mundo que a Dios, al final vas a hacer lo que dice el mundo. Y no te das cuenta. Pues ahora, démonos cuenta, despertemos y vamos a buscar al Señor, de verdad, de una vez por todas, sin parar, ayudando al que le cuesta más, al que tiene necesidad, empujándole, dándole una palmada en la espalda, diciendo, estoy contigo, estamos juntos, estamos en la misma lucha, es lo mismo, para ti y para mí. Eso tiene que ser así. Pues vamos a pedir ayuda al Señor y vamos a darle gracias por su palabra. Señor, no tengo palabras, Señor, después de lo que hemos visto hoy. Solamente darte muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tú has hecho lo imposible para que nosotros pudiéramos ser hijos tuyos, para que pudiésemos nacer de nuevo, para que pudiésemos tener una nueva vida en Cristo. Señor, pero te necesitamos que fortalezcas nuestra fe. Necesitamos tu protección para seguir tus caminos, Señor, para obedecer tus mandamientos, para desoír al mundo, para enfrentarnos en esa batalla. Señor, gracias porque tú, eso sí, nos das la certeza de victoria, porque está en ti, porque tú ya has vencido. Y, Señor, podemos descansar en eso, pero rogamos, Señor, que nos despiertes, que nos empujes, que nos animes, que nos alientes, que nos fortalezcas, Señor, porque te necesitamos. Te necesitamos de una forma que no podemos ni expresar con palabras, pero es una necesidad básica, una necesidad fundamental. Señor, está con cada uno de nosotros. Ayúdanos a buscarte de todo corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Ayúdanos a amarnos unos a otros. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a obedecerte. Señor, de verdad, que sea una realidad, que seamos capaces de bajarnos nosotros del pedestal, de humillarnos, igual que tu Hijo se humilló. Ayúdanos a seguir su ejemplo, Señor. Y, Señor, te pedimos tu bendición, tu cuidado, tu guía, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.